Muy bien. Regreso con... Déjenme ver quién estaba. No. Ah, sí. Voy con Ortiz Cruz. ¿Sí está por ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Sí alcanza a ver la diapositiva? Sí, bueno, sí. Sí, ok, sale. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio que es con el 555. Ya me dan los colores de las resistencias y el capacitor. Ya sabemos la fórmula, porque es con el 555. Entonces necesito, por favor, su compañero Ortiz, que me calcule la frecuencia. Los demás también háganlo para corroborar si el cálculo de su compañero es correcto o si hay alguna discrepancia. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo, por favor. Vamos a apurarnos. Esto ya lo hicimos en la práctica 1, entonces tiene que ser lo más rápido posible. ¿Sale? Si hagan de cuenta que así va a ser el examen, así es. Les voy a dar tiempo para responderlo, claro, pero no sería una hora. 1 minuto, 2 minutos quizá. Ah, profe, ¿lo ¿Ya podría hacer un está? poquito más grande? No, lo podría hacer un poquito más grande. Es que no se alcanza a ver los colores de la resistencia. Ahí Por está. favor. Vamos a ver. ¿Ya se ve Gracias. mejor? Pero de todos modos, esta presentación está ahí en la plataforma, ¿eh? No se preocupe. Muy bien. Entonces, compañero Ortiz ya lo calculó y los demás también. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación de este ejercicio? Muy bien, entonces, ¿cuánto nos da, compañero Ortiz? Permítame, profe. Ok. Los demás, ¿quién le puede ayudar a su compañero? ¿Cuánto obtuvieron? Sé que es martes, son las 7 de la mañana, pero
Ya tenemos que tener ese resultado. Ya lo hicieron en la práctica. Sabemos la fórmula. ¿Alguien que ya tenga el resultado? Sería 1.27 kilohertz. 1.27. Está cercano porque, bueno, yo obtuve 1.5 kilohertz, eso sí, es kilohertz. Su compañera ya nos dio un resultado, 1.27. Los demás, confíen en su compañera entonces, totalmente. Eso es lo importante, vean. ¿Qué capacitor bueno, qué resistencias utilizó su compañera para ver si son las mismas? 4.7 kilo ohms y 3.3 kilo ohms. Ah, ok, sí. Entonces sí, ya vi mi error. Yo Ok. puse 2.7 y usted 4. Sí, está bien el suyo. Yo estuve mal. Entonces el resultado es de 1.27, perdón, kilohertz. ¿Correcto? Muy bien. ¿Su compañero Ortiz si llegó a ese resultado, más o menos, o confía plenamente en su compañera? Ah, es que, bueno, yo haciendo la fórmula me salió 7 Ay, pero permítame, se borró. Sí, 7.45. Canicas, peras, manzanas, Ah, kilohertz. a chihuahuas. Las Ajá. resistencias que utilizó, Las de 2.2. ahí está un error, Ok. es, es 2.7. Ah, no, Ah, ok. 4.7 4.7. kilo Ok, sí, ohms. sí. ¿Cuál es Y la la otra otra, resistencia? y la otra es de 3.3 El kiloohms. capacitor. El capacitor es a ver, permítame. Sí es de 2.2 nanofaradios. Ay, no, ¿de dónde lo sacó? ¿No? Ah, No, el entonces tuve un capacitor es del error, 100. perdón. Ahí están ya los datos, es el Ah, ya vi 104. el error, ya, ya, ya. Sí, sí, 104, sí, sí, perdón, perdón. Sí, ya ven, por eso se hacen los chismes. Perdón, perdón. Me equivoqué, Sí. perdón. O sea, ahí estaban anotados, ¿eh? No, ahí no había falla. Muy bien, entonces el resultado es el de su compañera y es correcto. 1.27 kilohertz. ¿Sale? Es importante que pongan las unidades. En una de las prácticas vi que pusieron la pantalla de su calculadora y es correcto. Nada más pónganme ahí como pie de página de qué variable es con sus respectivas unidades. Numéricamente puede ser que esté correcto, pero desconozco qué variable corresponde. Muy bien, entonces vean que está fácil. El ejercicio número 2 que lo puse abajo es como el de la práctica. Ahora hay que diseñarlo, igual con el 555, pero para una frecuencia de 9 kilohertz, que fue lo que hicimos para la práctica. ¿Sí? Ese lo vamos a omitir debido a que la premura del tiempo y es algo que ya hemos practicado. Voy a reducir la presentación. Vamos con otro ejercicio que ese sí no he explicado y lo voy a hacer en este momento. Una de las diapositivas indicó que hay distintos tipos de osciladores. Y en la práctica ustedes trataron de ponerme algunos que fue con el Hartley, el Colpitts, el cual es por medio de transistores, pero es solo para reforzar.
realmente se basa en bobinas y capacitores, ¿sí? Muy bien. Pero ese oscilador depende de un circuito básico que se llama el circuito tanque. El circuito tanque está formado únicamente en paralelo por una bobina y un capacitor, que cuando se activa genera la señal senoidal, pero con el tiempo se va disminuyendo. Por eso es el transistor, para reforzar. Vamos, qué padre, profesor, pero ¿y la fórmula? Ah, la fórmula, se las voy a dictar, ¿sí? Yo espero que ya podamos aprender a escribirlas como si fuera álgebra en los primeros cursos de matemáticas. La fórmula del circuito tanque, ¿cuál es? Es paréntesis 2pi raíz cuadrada de L por C. Cierro mi paréntesis y todo eso le aplico la función inversa. Y ya está. Esa es la fórmula del circuito tanque. ¿Ya todo el mundo la tiene? Profe, Sí, profe. ¿qué dijo que era? A ver, la vamos a dictar nuevamente. Paréntesis 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Cierro paréntesis y a todo se le aplica la función inversa. Y ya está. Esa es la fórmula. Y como todo, bueno, ya tengo la fórmula, ¿la vamos a utilizar? Claro que sí. Ahí está un ejercicio. Me piden la frecuencia de oscilación, pero del circuito tanque. Tiene que ser muy importante qué circuito quiere que utilice. ¿Por qué? Porque cada circuito tiene su fórmula. No se aplica la misma. Me dicen que quieren la frecuencia de oscilación de un circuito tanque y ya me dan el capacitor y la bobina. Yo simplemente voy a sustituir y obtengo mi resultado. Y para este caso nos va a ayudar su compañero Lima Queen. ¿Sí está por ahí? Sí, profe. Muy bien, entonces ya tengo la fórmula, tengo el valor del capacitor y la bobina, puedo determinar la frecuencia de oscilación. Te le voy a pedir por favor que la calcule, los demás también váyanlo Profe, haciendo. Mande, dígame. ya creo tenerla. No sé si estoy bien. A ver qué valor tiene. Es 0.02. 0.02, ¿qué? Ahí no sé, permítame. Ok. Acuérdense siempre de las unidades, ¿sale?
A ver, aquí yo tengo otro resultado y ahorita lo comprobamos. ¿Sale? Profe, Ah, la pantalla se puso en negro. sí, perdón. Voy a ajustarla, no se preocupen. Nada más que voy a hacer un ajuste de esto. Permítame un momento. ¿Dónde estás? Acá estás. Acá estás. Muy bien. ¿Todo el mundo la puede observar nuevamente? Sí, sí. Ah, Sí, qué bueno. profesor. Muy bien. Dígame. Así es. Quizá por los decimales. Yo tengo 277.05 Hz. 255, bueno, le digo, les repito, puede ser por los decimales. ¿El valor es correcto? ¿Quién más tiene otro resultado o uno más cercano a este? ¿El que dijo su compañero es válido? ¿Tiene que ser exactamente igual al mío? No, pero sí un valor muy cercano. Ya está. Profe, me salió 259.62 Hz. Correcto, muy bien. Sí, les digo, puede ser la diferencia por los decimales. El valor es correcto, 255 punto no sé qué decimal hertz. Así es. Entonces, vean, la fórmula para aplicarla es fácil. Tenemos abajo ahora un diseño de un oscilador tipo tanque, pero para una frecuencia de 65 kilohertz. Aquí voy a preguntarle a Ramírez Martínez. ¿Sí está por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Pregunta técnica. ¿La bobina puede tener valores comerciales o puede ser cualquier valor? De valores comerciales. ¿La bobina? Sí, Sí, ok. Dice señor Ramírez, pues sí, ¿por qué duda de mí? Claro que tiene valores comerciales. Le voy a preguntar a Mojica Reyes. ¿Sí está por ahí? Ay, creo que está de estar desayunando. Su compañero Mojica. Bueno, vamos con Rodríguez Navarro. ¿Sí está por ahí? Sí, profe. La bobina, como dice su compañera, maneja valores comerciales. ¿Usted qué opina? Que sí. Que sí, dice, yo sigo a mi compañera. Muy bien. Pues, lamento decepcionarlos. Las bobinas no manejan valores comerciales. La bobina sí puede ser cualquier valor. ¿Por qué? Eso nos lo enseñaron desde física. Yo la puedo construir. Hay una fórmula y un procedimiento, ¿no? Número de vueltas, el diámetro, lo que va dentro, ¿sí? De la misma bobina, que de la constante de permeabilidad, me parece que se llama, si es el aire.
la longitud, o sea, varios parámetros. Y se construye a través de un cable magneto, que también depende el grosor. ¿La vamos a construir? No. ¿Puedo poner cualquier valor? Sí. Ahí sí no hay problema. Lo que sí es el capacitor. Ese sí no hay vuelta de hoja. Esos sí son valores comerciales. Este ejercicio, el de diseñar un oscilador tipo tanque, se los voy a dejar para que practiquen. Tengo dos variables, bobina y capacitor. ¿Cuál voy a proponer? El que ustedes quieran. Si yo propongo el capacitor, que sea un valor comercial, y despejo a la bobina. ¿Cuándo se los voy a pedir este ejercicio? Y ese ejercicio, nada más es para que practiquen. El próximo martes. El próximo martes va a ser con lo que vamos a iniciar la clase. Quiero ver su despeje y el resultado. ¿Cómo me lo van a mostrar? A través de su cámara. Lo van a resolver y antes de empezar la clase me van a ir mostrando. A ver, profesor, mira, aquí está el mío. Los voy a ir viendo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, muchas gracias. Voy a quitar, ya después puse imágenes, ¿sí? Vean, osciladores a través del transistor, pero tiene bobina y capacitor. Ese es un Colpitts. Luego tengo un amplificador operacional con oscilador. Luego tengo bobina y capacitor, circuito tanque. Tengo la bobina, lo voy a hacer un poco más grande. Es a través del cuarzo, el que les había comentado, ¿sí? Físicamente es un cristal de cuarzo, eléctricamente es bobina y capacitor. Son las imágenes que les estoy mostrando de osciladores. En la siguiente tengo el 555, tengo un transistor con una bobina y un capacitor, vean, oscilador Hartley. Tengo un transistor con bobina y capacitor. Son las distintas configuraciones de osciladores de las cuales vimos en la práctica. Muy bien, voy a quitar esta presentación y voy a mostrar la de la práctica número 2. Permítanme un momento. Esta la quitamos. Y vamos a explicar la práctica número 2. Giramos. Para que todo el mundo la observe. Ese material está en la plataforma, ¿sí? Así que no se preocupen si no la tienen ahorita, pero ya la pueden descargar. Vamos con la práctica número 2, que es convertidores analógico digital y viceversa. De digital a analógico. Y voy a preguntarle a Ramírez Romero. ¿Sí está por ahí? Creo que ya se fue a desayunar. Muy bien, entonces voy con Ortega Fuentes. ¿Sí está? ¿Qué pasó, profe? Dígame usted, estos convertidores, ¿dónde los puede utilizar? ¿O dónde ve su aplicación? Para diferentes circuitos. ¿Cómo cuáles? Más que nada para los que tienen que ver con, bueno, como su nombre dice, para algo digital o analógico. ¿Un ejemplo? Yo qué sé, para una computadora, puede ser. Pues sí. Hagan de cuenta qué es lo que estamos haciendo ahorita. Mi voz es analógica. Pero si estoy hablando a través del celular, ¿el celular es analógico o digital? Digital.
Entonces, ¿qué hace por dentro? Convierte la voz humana, en este caso la mía, de analógica, que es, a digital. ¿Por qué? Porque la tiene que enviar. Y ustedes en su celular o computadora, ¿me escuchan los bits o escuchan mi voz? Su voz. La voz. Entonces, ¿qué hace su computadora o celular? Convierte la señal digital de mi voz a señal analógica a través de las bocinas. ¿Para qué? Para que sea legible para ustedes. Ahí tengo la aplicación de un convertidor analógico a digital, digital analógico, aplicado a las radiocomunicaciones. Por lo tanto, vamos a hacer práctica de esto. Muy bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Dice, diseñar un convertidor analógico digital de 8 bits o niveles con una resolución de 0.5 volts. Mostrar los cálculos y manejar siempre valores comerciales de resistencias. Es la sección 1. Quiere que convierta la señal de voz a 8 bits o niveles con una resolución de 0.5 volts. Voy con su compañero Melgarejo Arroyo. ¿Sí está por ahí? Sí, profe. Para usted, ¿qué significa resolución? ¿La calidad? La calidad. Sí. Es la calidad o la medida con la cual yo voy a medir algo. En este caso, los niveles se van a estar midiendo ¿de qué? En 0.5 volts. Aunque sean 8 niveles, los 8 niveles siempre van a tener una medida o una diferencia de ¿cuánto? 0.5 volts. ¿Cuántos niveles voy a poner? 8. Porque eso me está pidiendo 8 bits. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. La pregunta sería, pero no me pone diagrama, qué chafa, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Los convertidores analógico a digital se hacen con el amplificador operacional, el 741. Pero uno se preguntará, es que el amplificador operacional tiene muchos diagramas. ¿Cuál voy a usar? Y para eso le voy a preguntar a Pacheco Ortiz. ¿Sí está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, dígame usted qué configuraciones conoce del amplificador operacional. No sé, la verdad. No se preocupe, pero sí necesito sus apuntes del cuarto semestre, Sí. cuando hubieron, creo que electrónica analógica, me parece ser. ¿Sale? Muy bien, su respuesta es correcta. Dice, la verdad ahorita estoy dormida y no sé qué configuraciones me conozca. No se preocupe, pero vamos a preguntarle o que nos ayude su compañero Epitacio Martínez. ¿Sí está por ahí? Ay, ya es martes. Ya tenemos que estar acostumbrados. Como mi hija que ya se para desde las 6 de la mañana para la próxima escuela que va a tener. No hay problema. Vamos con Montes de Oca Torres. ¿Sí está? Ay, tampoco está. A ver, con Silva Pineda. Bueno, Ay, tampoco. profesor. Muy bien. La misma pregunta. ¿Qué configuraciones usted conoce del amplificador operacional?
La verdad no recuerdo bien, profesor. De hecho, estaba buscando mi cuaderno ahorita Ah, de chihuahuas, electrónica. de electrónica. Se parece a mí que lo ando buscando a última hora. Bueno, cuando nos toque la clase, procuren por favor tener esos apuntes. Se los había pedido desde el lunes, el día que nos vimos. ¿Ok? Bueno, debido al éxito obtenido, necesito que chequen bien qué configuraciones conocen. ¿Dónde puedo ver este ejercicio, profesor? Porque nada más no viene ni el diagrama. Puede ser en el libro que les proporcioné de amplificadores operacionales. Es puro amplificador operacional. Busquen el apartado convertidor analógico a digital. Y ahí viene el diagrama. Si no está ahí, que lo dudo. Sí, dígame, ¿alguien iba a participar? Yo encontré una información con respecto a eso. Dígame. Bueno, encontré y dice el convertidor analógico a digital, AD, y es el que produce nada más dos señales, ¿no? El 0 y el 1, ¿no? Con dos niveles de voltaje. Así es, pero yo lo puedo diseñar no solo para 2, sino para 8 niveles, ¿sí? No está restringido. Porque si solo tiene 2 valores de salida, como bien dice su compañero, vamos con Mora Gutiérrez. ¿Sí está Mora Gutiérrez? Sí. Si yo tengo 2 variables de salida, ¿cuántas combinaciones posibles tendré? Eso lo vieron en la materia de cuarto, que es que, ay, no sé, es cuando vieron digital. Eso fue lo que vieron en cuarto semestre. Si tengo 2 variables, ¿cuántas combinaciones posibles puedo tener? Su compañero Mora Gutiérrez. No recuerdo, profe. No se acuerda, no se preocupe. Pero sí es importante ir repasando todos esos conceptos. Voy con Pérez Lira. ¿Sí está por ahí? ¿Sí está su compañero Pérez por ahí? ¿Pérez Lira? Aquí estoy, profe, disculpe. No se preocupe. La misma pregunta. Si tengo 2 variables de entrada, ¿cuántas posibles combinaciones puedo tener? Serían 4, ¿no? Así es, correcto. Entonces, si yo tengo 8 niveles, ¿cuántas combinaciones podría tener? Pues bastantes, ¿no? Mucho más que 4. Así es. Correcto. Entonces vea que no está restringido a 2, sino pueden ser más. Por eso es un diseño. Muy bien. ¿Me van a hacer simulación? No. Simplemente son cálculos, ¿sí? Si pueden poner el diagrama, está bien. Para el mismo, ¿sale? Muy bien, esa es la sección 1. El libro es el de amplificadores operacionales o el otro es Fundamentos de Sistemas Digitales, que también se los proporcioné. En esos 2 libros viene el diseño de cómo hacer los convertidores. Nos vamos a apurar para explicar la práctica 2 para que yo pueda explicarles la teoría que también viene en la siguiente presentación que ustedes tienen. Vamos con la sección número 2. Ahora es lo contrario. Yo quiero que me implementen un convertidor digital a analógico de 8 bits de entrada. Es decir, yo ya tengo los bits, ceros y unos, pero no solo tengo 2 ni 4, tengo 8. Y aquí nos va a ayudar su compañera Lucas Zamora. ¿Sí está por ahí? Sí, aquí estoy, profesor.
Muy bien. Cuando yo agrupo 8 bits, ¿cómo se llama esa palabra? Tiene un nombre específico cuando agrupa 8 bits. No 4, no 6, no 9, 8. Byte. Así es. Se le conoce como un byte. Correcto, muchas gracias. Entonces, yo voy a diseñar un convertidor digital analógico de un byte, ¿sí? Por cualquier simulador. Es decir, yo voy a tener 8 entradas y una sola salida. ¿A través de qué circuito? Porque ahora no lo puso el profesor. A través de un amplificador operacional. Vean cómo el amplificador operacional es muy versátil y con él puedo hacer también un convertidor digital a analógico. ¿En qué libro lo tengo que basarme? En los que les proporcioné ahorita. O como bien dijo su compañero, lo investigó y salió una definición. Habría que ver el diagrama. Pero son dos diagramas distintos porque son dos funciones distintas. No nos vayamos a confundir. Y en la sección 2 sí les voy a pedir la simulación de este circuito. Voy a presentar la respuesta a través del oscilograma, sí, ya sea del oscilograma o a través del multímetro. Voy a medir las señales por cada secuencia. Ah, pero profesor, son 8 secuencias, son muchas variables de entrada. Y para esto voy con Vega Uribe. ¿Sí está por ahí? No, no está por ahí, ¿verdad? Ya todo el mundo está yéndose a desayunar, entonces vámonos. Voy con Ocaña Castro. Aquí estoy, profe. Si tengo 8 posibles combinaciones o secuencias, ¿cuántas combinaciones tendría usted? Son muchas, sí. Dígame un número. Según yo, son 64. Su compañero dice que son 64. Muy bien. ¿Puedo decirle? Sí, dígame. Creo que son 256. Correcto. Son 256 posibles combinaciones. Entonces la pregunta sería en la sección 2, ¿quiere las 256? No, solo con 4 muestras, 4 combinaciones. No sé, la primera, 2 de en medio y la última. Ustedes hacen su secuencia y la corren en el simulador y a la salida ponen su multímetro y va a dar un voltaje. Me lo anotan. Otra secuencia, su voltaje y me lo anotan. O le sacan captura de pantalla. Solo voy a requerir 4 capturas de pantalla, porque solo van a ser una muestra de 4 mediciones, no de las 256. ¿Dudas hasta aquí para la sección número 2? ¿No? Muy bien. No, profe. No, Sí, profesor, dígame. ninguno. ¿Alguien me dijo que sí? ¿No? Ok. No. Pasemos a la sección número 3. En la sección número 3, yo les puse 2 tipos de convertidores que se hacen a través del amplificador operacional. Puede ser que existan otros diseños. Bueno, quiero que me investiguen esos posibles diseños, si existen. Y de igual manera, yo encontré otro diseño, profesor, no con el operacional, sino con otro circuito. Dígame su uso
qué ecuaciones de diseño existen y el diagrama correspondiente. Eso sería para la sección número 3. ¿Dudas con respecto a la práctica número 2 de lo que tengo que hacer? No, profe. ¿No? Profesor, Sí, dígame. en la parte 3, o sea, vamos a investigar diferentes a los que ahorita puso, ¿no? Así es. Ah, ok. Sí, Vale, sí, gracias. sí. Muy bien. Entonces, vean, nuevamente repito, ya tengo la práctica número 2, la puedo ir resolviendo en el transcurso de la semana. Si tienen dudas, acuérdense, me mandan su respuesta para ver si es correcta o incorrecta, para hacerles las observaciones pertinentes. Y de igual manera, si ustedes la entregan mucho antes, el día lunes podrán despertarse un poquito más tarde a su siguiente clase, que es a las 10. Si no, no hay ningún problema, yo estoy conectado por si tenemos dudas. Pero yo confío que no les suceda como a los equipos que me pasó este lunes, que enviaron su práctica, pero llegó después de las 10. Ahí ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque fue lo que explicamos la primera clase. Si la práctica o el examen llega después de la hora de clase, ya no puedo revisarla. ¿Sale? Entonces, procuren hacerlo con tiempo. Se las doy con una semana de anticipación para que así no tengamos el pretexto de que se las di el domingo a medianoche y apenas lo voy a hacer, ¿no? Desde ahorita. ¿Sale? Y por tal motivo también ya en este momento voy a explicar la teoría de esta práctica, que es en la siguiente diapositiva. ¿Sale? Muy bien, entonces si ya no hay dudas con respecto a lo que me van a entregar de la práctica, voy a quitar esta presentación y voy a poner la teoría. Déjenme, quito una. Profesor, Dígame, dígame. ¿esta práctica sí va toda en diapositivas o igual va los primeros dos? De igual manera, le voy a recordar, la sección 1 y la sección 2 se hace en Word para que lo conviertan a PDF o ya está en PDF, no hay ningún problema. Y la sección 3, esa es la única que sí lleva diapositivas, porque es una pequeña investigación. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. De nada. Muy bien. Vamos ahora sí con la teoría, con la presentación de convertidores que ustedes ya tienen, o si no la han descargado, ahí está en la plataforma, no se preocupen. Y como bien les decía en un principio, los convertidores requieren de un sensor o transductor para hacer la conversión de analógico a digital y viceversa, de digital a analógico. Y voy ahora con Sánchez Ayala. ¿Sí está? Ay, ya se fueron a desayunar. Bueno, voy con Rojas Mesa. ¿Sí está? Sí, profe, sí estoy. Nada más que no se podía activar mi micrófono. Ah, está Ah, fallando, profe, ¿verdad? sí, soy Sánchez Ayala. Nada más que no se podía activar mi Ah, ya, perdón. micrófono. ¿Ya se puede ahorita o Sí, tiene? ¿Sí? Ok. Nada más necesito que usted me diga para usted qué es un sensor. mm, ¿cómo se puede? Mm,
Y lo tiene Algo que detecta un movimiento o un cambio. un cambio de quién. Pues puede ser cambio de calor o así. ¿Ok? Cambio de una variable física, cambió calor, temperatura, movimiento, presión del aire, no sé. ¿Y a qué variable lo convierte? A ese sí no lo tenía muy en claro, profesor. No se preocupe. Lo que nos dijo está bien y se puede basar en la imagen que estoy poniendo. Lo que dijo su compañera es correcto a la mitad. Convierte una variable física. Ella puso como ejemplo el calor, temperatura. Yo le agregué que puede ser movimiento, luz, presión. Cualquier variable física, yo la convierto a una variable eléctrica. ¿Por qué eléctrica? Porque esa es la que voy a manipular a través de mis circuitos. Y vean, puse como ejemplo ahí un micrófono, que es lo que está pasando ahorita. A través del micrófono o el micrófono que le está fallando a su compañera Sánchez, convierto las variaciones de presión del aire, que es el sonido, a una variable eléctrica. Y ya tengo la conversión de analógico a digital y en sus dispositivos vuelvo a utilizar un transductor. En este caso, ¿cuál sería el transductor? Su compañero Rojas Mesa. Ay, creo que no está Rojas Mesa. Bueno, vamos con Profesor, Mateo. Ah, sí, dígame. una duda. Igual, bueno, en mi cuaderno tenía anotado que un sensor, convierte la señal a una analógica medible. ¿Eso está correcto? Sí, ¿de qué apuntes son? ¿De qué profesor? Ah, bueno, es que nos dejaron hacer una investigación, fue de la profesora Diana. Ah, la crema innata de Telecom. Con lo que usted anotó, ¿sí le quedó claro? ¿Con la definición que obtuvo? ¿O quedó peor? Ah, sí, sí, pero bueno, como ahorita había dicho que la convertía a una señal eléctrica, por eso fue que vi que estaba distinto, por eso fue la pregunta. No, y está bien su observación. Una señal eléctrica es una señal analógica, ¿sí? Todavía no la convierto a Ah, digital, ok, ok. ¿sí? Que son varios procesos, por eso apenas vamos uno a la vez. Lo que dijo su compañera es correcto, la convierto a una señal analógica, una señal eléctrica, que ya después yo la voy a manipular, ¿sí? Ambos términos son sinónimos y no hay ningún problema. Y Vale, muchas gracias. de nada, compañero. Y voy con Mateo Oregón, ¿sí está? Muy bien. ¿Cuál sería el otro transductor que está usted utilizando en su dispositivo? Porque usted me está escuchando. ¿Cuál sería ese transductor o sensor por el cual usted me está escuchando y está haciendo la conversión de los datos digitales a señal analógica o a una variable física? ¿Le puedo decir yo, profe? A ver, voy con su compañero y ahorita me complementan. Ok, lo que me dice es correcto, pero siempre díganlo con firmeza, no lo hagan como una pregunta. Aunque estén mal, no importa. Hagan de cuenta que son políticos y me dicen, esto es así, aunque sea falso.
Lo que dice su compañero es correcto, es a través de la bocina. La bocina es el sensor o transductor que convierte la variable eléctrica a variable física. En este caso, pues es la voz que ustedes están escuchando por parte mía. ¿Sale? Y vean, vuelvo a tener las señales ahí analógica y digital. Digital. Eso es lo que hace un convertidor. Convierte, su nombre lo indica, la variable física a una variable eléctrica o analógica. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. El convertidor analógico a digital, ¿cómo lo voy a hacer? Vean, ahí está la respuesta a nuestras súplicas a través del amplificador operacional. ¿Y qué configuración que pregunté? De tantas, la que yo voy a... ¿Y cuál es ese diagrama? Está en la, ahí se ve en la diapositiva. Lo voy a ampliar. Vean. Que tengo existencias. ¿Por qué? Porque ese es el diseño. Y tengo varios operacionales. Y voy con su compañero Pérez Neri. ¿Sí está por ahí? Voy entonces con Pérez. ¿Sí está? Sí, profe. Muy bien. Para la práctica, ¿cuántos operacionales va a utilizar? ¿Cuántos niveles le pide para la práctica 2? 8 bits, ¿no? ¿O a qué se refiere? Así es, son 8 bits, 8 niveles, ¿sí? Y viendo el diagrama... Entonces, perdón, creo que, profe, ¿es uno? No. No, no es 1. No, no es 1. Ahí sí. No es 1. Vamos a ver quién nos puede ayudar con esto. Ah, su compañera Martínez Rosas. ¿Sí está por ahí? Sí, profe. Muy bien. Ya su compañero nos dijo que vamos a utilizar 8 niveles. Me está diciendo el profesor que es con este diagrama a través de la configuración de comparador del amplificador operacional. Observando el diagrama, veo que hay varios operacionales. Empiezo con 2, luego líneas discontinuas y termina con 1. ¿Cuántos amplificadores? No, no sé, profe. A ver, señor. A Chihuahuas. Escuché. Si son 8 niveles de voltaje que le pido. 2 voces. Muy bien. Su compañera Martínez dice, pues no, ahí sí me agarró en curva. No sé cuántos. Muy bien. Observando el diagrama, yo tengo un voltaje de entrada. Lo voy a hacer un poco más amplio. VI, que está del lado izquierdo. ¿Sale? Lado izquierdo, perdón. Le quito el ruido y ya tengo mi amplificador operacional funcionando como comparador. Si son 8 niveles de voltaje que me pide, por lo tanto, van a ser 8 amplificadores operacionales. Porque son los que me están pidiendo. Si me pidieran 4 niveles de voltaje, serían 4 amplificadores operacionales. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe.
Y vean que a la salida tiene un codificador. Eso lo vieron en sus circuitos combinacionales. Y su compañera Navarro Fernández, ¿sí está por ahí? Sí, profe. ¿Qué es un codificador? No me acuerdo, profe. No se preocupe. Dice, ¿por qué no se está preguntando cosas del cuarto semestre? Pues porque esto lo necesito para esta materia. Voy con Rojas Arredondo. Marisela. ¿Sí está? Sí, profe, aquí estoy. Dígame usted qué es un codificador. Es una parte del circuito que cambia la modificación del mismo. Ay, verá usted que va a ser abogada, ¿verdad? No. Pues lo que me dice es más o menos correcto como buen abogado. Pues viendo el diagrama, pues más o menos pienso que cambia o codifica una señal a otra. Y lo que me dijo está a un cuarto de la respuesta. Sí, usted es abogada. Siempre encuentra respuesta para todo, aunque esté mal. O esté bien. Podría ser. Así es. Otra opción para mi futuro. Así es, y creo que tendría mucho futuro, la verdad. Lo que dijo su compañera está un cuarto de bien. Sí, su número lo indica, codifica, cambia los valores de la señal de una a otra. Me dejó igual, pero bueno, tiene más o menos la idea. Sí, el codificador, y vea, me convierte los niveles de voltaje a una señal binaria. Por eso ya aparece el bit más significativo y el bit menos significativo. Como son 3 entradas, tengo 3 operacionales, vean que tiene 4 salidas o puede tener más o puede tener menos, dependiendo de los niveles de voltaje. En este caso son 8, ¿sale? Entonces ustedes, dígame. ¿Podría repetir la definición, por favor? El codificador, su nombre lo indica y como nos dijo su compañera, cambia los niveles de voltaje discreto a valores binarios, bits. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, van a ponerme allí un codificador que vieron en su clase de circuitos combinacionales. ¿Quién les dio circuitos combinacionales? El profesor Alfonso. ¿El profesor qué, perdón? Alfonso. Alfonso, por eso es el presidente de academia. Entonces, él les explicó el codificador, me van a poner uno ahí, en función de la práctica. Son 8 niveles de voltaje, necesito un codificador que maneje 8 niveles de entrada, y para ver cuántas salidas voy a tener. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, muy bien. Voy a regresarlo. Dice voltaje de salida del amplificador operacional, estoy hablando del amplificador operacional. Es voltaje de la no inversora menos voltaje en la inversora. ¿Sí? Y tengo mi entrada de la señal analógica a comparar. Correcto. Entonces, déjenme ver. No. Para la siguiente diapositiva, dice, para el convertidor analógico a digital, debemos de conocer cuántos bits queremos a la salida. En este caso, voy a ampliarla. Ay, aquí estás. Tengo
Mi voltaje de entrada nuevamente, mis resistencias, y vean que dice RN. ¿Por qué? Porque depende de los niveles. Para la práctica yo les pido 8. Por eso ahí tengo C1, C2, C3, C4 hasta C8. Y el circuito lógico va en función del peso binario. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y así en forma consecutiva. ¿Sí? Por eso necesitaba la definición del codificador que vieron en circuitos combinacionales. Ahí va un circuito lógico, ¿sí? Que ustedes van a poner. Lo que nos interesa a nosotros es el diseño, porque veo muchas resistencias y no sé su valor. Ah, bueno. Voy a hacerla más pequeña. Vean que después se puede colocar un codificador, el que les estoy pidiendo, y dice, se debe de calcular el valor de las resistencias. ¡Ah! Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que les voy a tratar de explicar. ¿Cómo calcular el valor de esas resistencias? Entonces, vean, el diagrama ya lo estoy haciendo un poco más sencillo en el sentido de que ya es más específico. ¿Dudas hasta aquí? ¿O algo que esté más complejo? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Profe, todo bien. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¡Ah! Ya no pongo palabras, ya puse diagramas. Oh, entonces ya podemos resolver el ejercicio. Pues yo creo que sí. Vean, voy con el primer diagrama. Tengo mi entrada analógica. Y si ustedes observan, es su señal variable. Entra a todas las positivas a la entrada no inversora del comparador. La entrada inversora se conecta a una red de puras resistencias que están en serie. Vean. Ahí está. Y ¡ay, sorpresa! Ahí tengo 7 amplificadores operacionales. Pero el profesor me dijo que quería 8. ¿Qué voy a hacer? Y ya me confundió. Tomo este diagrama o le agrego otro amplificador operacional. Con este diagrama es correcto. ¿Por qué? Porque el bit de entrada 8 lo estoy mandando a 0 volts. ¿Por qué? Porque es cuando no tengo voltaje. Está en 0. Cuando ya empieza a haber voltaje, ya puedo ir al nivel 1, o al 2, o al 3, o al 4, o al 5, o al 6, o al 7. Es decir, ya tengo ahí mi circuito, mi diagrama. ¿Dudas hasta aquí? ¿O algo que esté más complicado? ¿No? ¿Todo correcto? Muy bien. Voy al segundo diagrama. Ahí estás. Aquí tengo mis niveles de voltaje. ¡Oh! Y tengo ya una fórmula. Correcto, vean. ¿Para qué? Para determinar el voltaje que va a estar ahí en ese nodo, en la entrada inversora. Vean que el voltaje de entrada sigue estando en la no inversora, ese no cambia. Pero yo necesito conocer el voltaje que está en esa resistencia. Y es importante ese voltaje porque si no, no puedo determinar el valor de la misma. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien. Ahora, le voy a preguntar, voy con Reyes García.
¿Sí está por ahí? No está Reyes García. Ay, ya se fue a desayunar. Bueno, vamos con... No, aquí no, ya no. Sandoval Serrano. ¿Sí está? Sí, profesor. Muy bien. Yo voy con el voltaje. ¿Por qué con el voltaje? Porque es el que utilizo para la fórmula. ¿Sí? Dice 7 veces el voltaje entre 8, 6 veces el voltaje entre 8 y... ¿Pero por qué entre 8? Porque son 8 niveles. ¿Sale? Muy bien. ¿Usted con cuánto voltaje alimenta al amplificador operacional? Hay un voltaje estándar que manejan. Y eso lo vieron en el cuarto semestre, en esa materia de electrónica analógica. ¿Alguien que le ayude a su compañero? ¿Con cuánto voltaje alimentábamos al amplificador operacional? ¿O cuál es el máximo antes de que se queme? 100 volts. ¿Cuánto? 100 volts. Ah, Chihuahua, 100 volts. No, ya lo quemó. 12. Así es. 15, ¿no, profe? Máximo 15, pero el estándar que me dijeron por ahí, compañero, es de 12 volts. Correcto. Entonces, ese voltaje, como el amplificador operacional, es el que voy a utilizar. ¿Sí? 12 volts. Y voy a hacer, o hagan ustedes la operación. Si el voltaje es de 12 volts, ¿cuánto me daría el voltaje en la resistencia número 1, la que está hasta abajo? ¿1.5? 1.5 volts, ¿sale? Y si yo lo hago para el voltaje en la resistencia 2, ¿cuánto será? 3. 3. Y así me voy. Significa entonces que el voltaje en la resistencia 3, ¿de cuánto será? Sin hacer cálculos. De 4.5. Así es. Entonces vean que la diferencia de voltaje con esta fórmula siempre es ¿de cuánto? De 1.5. De 1.5 volts. Este circuito con esa fórmula funciona cuando la diferencia de voltaje o la resolución es de 1.5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y ya lo comprobamos con los 12 volts. ¿Dudas hasta aquí? Profesor, Dígame. nada más me podría repetir el voltaje máximo. Es que se me estaba trabando y no escuché bien. El que No se aguanta. preocupe. El máximo antes de que se queme el amplificador operacional es de 15 volts. Pero nosotros lo manejamos para 12 volts. Siempre damos una tolerancia antes de que explote. Entonces nosotros lo vamos a manejar a 12 volts. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, con esa lógica, veo que esas fórmulas funcionan, pero si es para una diferencia de voltaje de
1.5 volts a una resolución. Pero entonces ya tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos, su compañero Bautista, Diana? ¿Sí está por ahí? ¿Sí está o no está? No está, se fue a desayunar. Bueno, entonces voy con Zárate Salgado. ¿Sí está? Sí, profe. ¿Qué problema tenemos con respecto a la práctica? Porque esas fórmulas funcionan, pero para 1.5 volts. ¿Y en la práctica de cuánto me pide? Yo lo puedo responder, profe. Dígame, claro. De 0.5 volts. De 0.5 volts. Entonces, vean, ahí tengo ya un problema, ¿no? Esas fórmulas son correctas, pero para 1.5. Yo lo quiero para 0.5 volts. ¿Tengo que cambiar las fórmulas? No. ¿Por qué? Porque ya me están dando el voltaje. El voltaje es de 0.5. Y la diferencia para la resistencia 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿de cuánto va a ser? De 0.5. De 0.5 volts. Así es. ¿Sí? Entonces, vean que estas fórmulas no me afectan debido a que aquí querían calcular el voltaje, pero el voltaje ya me lo están dando. Entonces no hay ningún problema. Tengo ese voltaje, pero sigo teniendo el problema de cómo voy a calcular esa resistencia. Y ahí me voy a regresar al Génesis y le voy a preguntar a su compañero Carrión García. ¿Sí está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien, dígame usted quién le dio la materia de tercer semestre. ¿Cómo se llama esta materia? Cuando empezaron a ver las fórmulas de ley de Ohm, Kirchhoff y todo eso. El primer contacto que tuvieron con esta carrera. En tercer semestre. Fue con el profesor Alfonso. La crema innata de Telecom. Correcto. Entonces, usted me puede decir, sin error, cuál es la relación que existe entre el voltaje y la resistencia. Cuando me refiero a relación, quiero que me diga la variación que existe. Si la resistencia es pequeña, ¿qué pasa con el voltaje? Si la resistencia es grande, ¿qué pasa con el voltaje? O viceversa. Si el voltaje es pequeño, ¿qué pasa con la resistencia? Si el voltaje es grande, ¿qué pasa con la resistencia? Que lo vieron en esa materia, ya me acordé, medición e instrumentación. Que por eso salió la ley de Ohm. Yo nada más quiero la proporción. ¿Qué pasa? Si yo varío la resistencia, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Cómo es su relación entre esas dos variables eléctricas? Si la resistencia es pequeña, el voltaje se regula, ¿no? ¿El voltaje cómo es? El voltaje se regula. Se regula, pero ¿en qué forma? ¿Muy grande, muy pequeño o no sufre cambio? Es que no recuerdo muy bien, profe. No se preocupe. ¿Le puedo decir yo, profe? Dígame. En el apunte que tengo aquí dice que
en el circuito serie, a mayor resistencia, mayor voltaje, y a menor resistencia, menor voltaje. Correcto, esa es la relación o proporción. Son directamente proporcionales. Si el voltaje es pequeño, la resistencia es pequeña. Si el voltaje es mayor, la resistencia es mayor. Entonces, con ese principio, si el voltaje es de 0.5 volts, la resistencia de qué valor le voy a poner, con qué valor lo voy a multiplicar. Es basándonos en lo que nos dijo su compañero. Si yo tengo 0.5 volts, la R, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? A ver, voy Por con la resistencia. Por eso la resistencia, ¿por qué factor lo voy a multiplicar? Si me están diciendo que el voltaje que hay en esa resistencia es de 0.5 volts. ¿Por la corriente? A Chihuahuas. ¿Y dónde dije corriente? Perdón. En ningún momento he mencionado corriente. Con un valor de resistencia muy pequeño. Sí, pero ¿qué factor lo voy a multiplicar? ¿Con qué factor? ¿Con qué proporción? Si me están dando que el voltaje que hay es de 0.5 volts. ¿Con qué factor lo voy a multiplicar a esa resistencia? Maestro, ¿no es por 100? No, no. Es más o menos lo que dijo su compañera, no sé su apellido, pero lo que dijo su compañera es correcto. Hay que multiplicarlo por un valor pequeño, sí, pero ¿cuál? Si me están diciendo que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia, y si el voltaje está multiplicado por 0.5, por lo tanto, la resistencia va a ser multiplicada por 0.5. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo voy a calcular la resistencia 7, la 6, la 5, que son las mismas? Pues yo voy a proponer un valor. Se me ocurre. Yo propongo el valor de 1 kilo ohm y lo multiplico por 0.5. Entonces, su compañero Verdejo Sienra, ¿sí está? Sí, maestro. ¿De qué valor será esa de resistencia? ¿Lo puede repetir, por favor? Yo propongo un valor de 1 kilo ohm. Y si el factor de proporción es de 0.5, ¿cuánto va a valer? 500. Así es, 500 ohms. La resistencia 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 valdrá 500 ohms. Porque yo propuse una de 1 kilo. Si soy del PRD y pongo de 3.3 kilo ohms, su compañero Fragoso, ¿cuánto valdrá esa resistencia? ¿Sí está Fragoso? Sí, profe, sí. De 1650. Así es, de 1650 ohms. Acuérdense, ese es valor teórico. Ya nada más hay que ajustarlo a valor comercial. Y es así como ya resolví
el valor de las resistencias que van en la inversora. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O más o menos? Sí, profe, vamos bien. ¿Sí? Ok. Yo Ahora, tengo una pregunta, profe. dígame. ¿De dónde salió el voltaje de 0.5? Es que se me trabó un poco. Eso fue de la práctica que pregunté. El diagrama está este diagrama que está en la diapositiva está diseñado para 1.5 volts, por esas fórmulas. Pero ese tengo un problema. Para la práctica me lo pide a 0.5 volts. Por eso estamos resolviendo el de la práctica. ¿Sí me expliqué? Ok, profe. Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora, si ustedes observan en la diapositiva, en el último nivel, que dice 7 octavos de voltaje, de ese nodo hacia abajo, las resistencias van a valer 500 ohms. ¿Por qué? Porque son las entradas al comparador. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 resistencias. Y cada resistencia tiene 0.5 volts. ¿Qué resistencia me falta calcular? La última, la que va al voltaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces ahora voy con Acevedo Mendoza. ¿Sí está por ahí? Sí, profe, aquí está. Dígame usted, con todo lo que he explicado, ¿qué voltaje total hay en el nodo indicado por 7V entre 8 o 7 octavos de voltaje? Sería... ¿Punto 4? ¿Cuánto, perdón? ¿Punto 4 o punto 5 casi? No. A ver, lo voy a explicar. En cada resistencia, que por eso las numeré, de las 7 hasta la última, en cada resistencia hay 0.5 volts, porque esa es la resolución. Si en cada resistencia hay 0.5 volts, ¿cuánto habrá en esta resistencia que dice 7 octavos de voltaje? O la resistencia número 7. ¿Cuánto voltaje habrá? 3.5. Correcto, muy bien. Así es. Muy bien, gracias, señor Acevedo. Y voy con Francisco Ruz. ¿Sí está? Sí, profesor, y es Ruiz. Ah, es que así me lo pusieron en en sus equipos, ¿eh? Quien anotó, dígale que no escribe bien su apellido. Yo le corrijo. Francisco Ruiz, ahí está. Muy bien. Ya sabemos que en este nodo hay 3.5 volts. Ajá. Yo quiero que me diga qué voltaje hay en la última resistencia. ¿Qué voltaje hay en esa resistencia si en la parte superior hay 12 volts y en la parte inferior hay 3.5? Si en la parte superior hay 3.5, o sea, ¿cómo? No. El voltaje que nos dio su compañero Acevedo fue en la parte inferior, donde dice 7 octavos de voltaje. En ese nodo, él sumó todos los voltajes que ya teníamos y le dio 3.5 volts. Y en la parte superior, otro de sus compañeros me dijo que el voltaje es de 12 volts. ¿Por qué? Porque ese voltaje se alimenta al amplificador operacional. Entonces, regresando a la materia de medición e instrumentación,
¿Cómo mide el voltaje en la resistencia, en la última? ¿Qué voltaje está soportando esa resistencia? Yo le puedo decir, profe, Dígame. sería de 8.5 volts. Así es. El voltaje en la última resistencia es de 8.5 volts. Con este voltaje, ¿yo podré saber el valor de la resistencia? A ver, que nos diga su compañero de Jesús Hernández. O si alguien quiere participar. Me están diciendo que el voltaje que soporta la última resistencia es de 8.5 volts. ¿Podré saber ese valor de resistencia? Compañero de Jesús. Teniendo el voltaje de 8.5, ¿Podrás saber el valor de la resistencia? creo que sí, pero no estoy seguro si falta otro dato para hacer un despeje. No, para los valores de resistencia no utilizamos despejes. Ya sabe cuánto vale la resistencia 7, la 6, la 5. Vale 500 ohms. Y no fue despeje. ¿Cómo le hicimos para calcularla? Sería multiplicar por 8.5, ¿no? Así es, porque son directamente proporcionales, correcto. Si usted sigue manejando 1 kilo ohm, entonces la última resistencia va a valer 8.5 kilo ohms. Y ya, terminé mi diseño de mi convertidor analógico a digital. ¿Dudas los demás? No, profe. ¿No? ¿Quedó mejor? Sí, Muy bien, entonces ya tenemos resuelto la sección 1 de la práctica número 2. ¿Qué voy a hacer a continuación? ¿Irnos a desayunar? Sí, pero antes de irnos a desayunar, dejé un ejercicio para practicar. Son 4 niveles de voltaje. Tengo mi voltaje de entrada. Por simulador salió una resistencia de 1 kilo ohm, pero no es el valor, aclaro. Entonces, yo necesito que ustedes practiquen lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Tengo mi voltaje del operacional de 12 volts. Puse amplificadores operacionales virtuales. ¿Sale? Vean que es el mismo diagrama, pero ahora nada más es con 4 niveles. Son 3 resistencias que hay que calcular y la octava también, pero eso ya no depende de la resolución. La resolución está ahora a 0.75 volts. Ese ejercicio necesito que lo practiquen. Lo vamos a preguntar junto con lo que les voy a pedir el próximo martes. ¿Dudas aquí? Profesor, Dígame. tengo una duda de la práctica. En la sección 3 dijo que de los otros convertidores, pero ¿cuántos tienen que ser? Con que ponga 2. Ah, ok, gracias. De nada. Muy bien, entonces tenemos 2 tareas pendientes próximo martes. Y vamos a ver con Ávila Ramírez. ¿Sí está por ahí? Sí, aquí estoy, profe. ¿Cuál es la primera tarea? El ejercicio que dejó
De la otra presentación. Así es, del circuito tanque, del diseño. Sí. Y la segunda es esta, del convertidor analógico a digital, que ya resolvimos ahorita, tanto para la clase, para la práctica 1, y ahora quiero que lo resuelvan para 4 niveles de voltaje con una resolución de 0.75. ¿Vale? Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla, permítanme un momento. Está un poco lento esto. Vamos a quitarlo. Quitar esto. Regreso aquí. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ya se terminó la clase. ¿Qué significa? Que podemos ir a descansar, a desayunar, si no lo hemos hecho. Y nos conectamos, si es que alguien va a requerir apoyo para la práctica 2 el próximo lunes a las 7 de la mañana. Si no es así, váyanla resolviendo y lo entregan el domingo, el sábado, antes de la resaca del fútbol americano o del fútbol femenil, no sé, lo que ustedes vean, o deportes que practiquen. Y nos conectamos para aquellos equipos que lo requieran el lunes a las 7 de la mañana. ¿Sale? Bueno, pues de mi parte es todo y nos conectamos el próximo martes para la teoría. ¿Sí? Así que descansen, desayunen rico, cuídense y nos conectamos próximo lunes o próximo martes. ¿Sale? Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Profe me escucha? Sí, sí lo escucho. Profe, hasta luego.